Ethan Carter, un multimillonario exitoso, dejó a su ex esposa y 4 hijos para buscar una relación con una mujer más joven. Olivia, después de perderlo todo, regresa con la esperanza de reconstruir su familia y demostrar que ha cambiado. ¿Podrá Ethan recuperar su confianza y crear un nuevo futuro o su pasado seguirá atormentándolo? Ethan Carter se sentó en el enorme escritorio de roble en su oficina. El silencio era abrumador en la gran propiedad de Carter. La superficie de caoba pulida ante él brillaba bajo la suave luz, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Sus dedos trazaron los bordes de los documentos legales frente a él. Cada papel era un símbolo de una decisión que se había estado gestando durante meses. Hoy se daría el paso final. Ethan había pasado décadas construyendo un imperio, uno que le permitió sentarse en la cima de un mundo con el que otros solo soñaban, pero nada de eso parecía importar ahora. El peso de sus decisiones colgaba pesadamente en el aire. La carga de una vida dedicada a perseguir cosas que no llenaban el vacío dentro de su matrimonio con Emily, se había derrumbado hacía mucho tiempo bajo la presión de su ambición, y ahora, después de años de vacilación, finalmente estaba listo para hacer oficial la ruptura. Emily siempre había estado en desacuerdo con él. Sido el centro de su mundo, habían construido sus vidas juntos, ricos con las comodidades de la riqueza pero asfixiados bajo el peso de las expectativas y su incansable búsqueda del éxito. Ethan siempre había sido el que avanzaba persiguiendo el próximo gran negocio, la próxima conquista empresarial, mientras que Emily lo había apoyado en silencio para mantener unida a su familia, pero en algún lugar del camino se perdieron el uno al otro. Ella había cambiado, o tal vez él lo había hecho, o tal vez era solo el mundo que los rodeaba cambiando y separándolos como las mareas que alejan a los barcos del seguro. Lo que fuera, Ethan sabía que no podía volver atrás. La decisión de dejarla por Olivia había sido suya, y se había sentido como la única opción en ese momento. Olivia Bennet era todo lo que Emily no era: joven vibrante, despreocupada y completamente fuera de los límites del mundo cuidadosamente construido de Ethan. Era una mujer que parecía encarnar la libertad en cada respiración que tomaba, y para Ethan se convirtió en el escape que necesitaba desesperadamente. Con Olivia, podía dejar atrás los sofocantes pasillos de su mansión, las reuniones interminables y las implacables demandas del mundo corporativo, pero a medida que pasaban los años, algo comenzó a cambiar. Lo que una vez había sido un romance embriagador, lleno de lujo y emoción, comenzó a sentirse vacío. La energía juvenil de Olivia, una vez seductora, ahora se sentía superficial. Las fiestas, el jet set, el flujo constante de indulgencia, todo se sentía cada vez más vacío. La mente de Ethan comenzó a vagar de regreso al pasado, a Emily, a la vida que había dejado atrás. Los papeles estaban frente a él, un lento recordatorio de la finalidad de su elección. No le había dicho a Olivia que se reuniría con sus abogados, y ella no tenía idea de que el divorcio estaba a punto de hacerse oficial. Ethan había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí el peso de eso era insoportable. Sus ojos parpadearon a través de la habitación, aterrizando brevemente en el gran candelabro de arriba, antes de posarse en la fotografía enmarcada de su familia. Emily y los niños, sus sonrisas capturadas en un momento que parecía tan lejano, ahora se sentía como un mundo lejano. La fotografía parecía burlarse de él, recordándole al hombre que una vez fue cuando alcanzó el bolígrafo. La puerta se abrió con un crujido. Emily entró con su expresión fría y serena. Siempre había sido elegante incluso en los momentos más difíciles, pero Ethan podía ver el dolor detrás de sus ojos. Ella seguía siendo la mujer que una vez había sido el centro de su universo, pero ahora era una extraña, alguien a quien había dejado ir, alguien que lo había dejado ir. A cambio firmaré, Emily dijo, su voz firme, pero carente de la calidez que una vez tuvo. Se movió hacia el escritorio, su mirada se detuvo en los papeles por un momento antes de tomar el bolígrafo de su mano. Sus dedos temblaron levemente, pero no dejó que se notara. Emily ya no era la mujer que había luchado por su matrimonio. El dolor de la traición, de años de soledad, había endurecido su resolución, había terminado. La garganta de Ethan se apretó mientras la veía firmar su nombre. Él no quería esto, realmente no quería volver atrás en el reloj para deshacer los años de negligencia, para borrar la distancia entre ellos, pero había tomado su decisión, había tomado la decisión de alejarse, y ahora era demasiado tarde para cambiar eso. Nunca pensé que llegaría a esto, dijo Emily en voz baja. Su voz se quebró ligeramente, lo miró por un breve momento, sus ojos buscando su rostro como si tratara de encontrar al hombre que una vez amó, pero no encontró nada. El hombre que había estado frente a ella todos estos años era un extraño ahora, y el amor que una vez compartieron se sintió como un recuerdo lejano. Ethan tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Es lo mejor, dijo, su voz fría y distante. Nos hemos distanciado. Las palabras se sintieron como una mentira, incluso para él, pero ¿qué más podía decir? Había tomado su decisión, y ahora tenía que vivir con eso. Mientras Emily recogía sus cosas para irse, Ethan no pudo evitar preguntarse si este era el momento que había estado esperando, el final de su matrimonio, el final de una era, el comienzo de algo nuevo, algo que creía que finalmente le traería felicidad. Pero incluso cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ethan no pudo evitar la sensación de que acababa de perder todo lo que alguna vez había importado. Ethan entró al apartamento de Emily.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, el suave zumbido de la ciudad afuera parecía distante, amortiguado por la tensión en el aire. Había pasado años huyendo de este momento, de la responsabilidad que había abandonado, pero ahora estaba aquí, tenía que enfrentarla a ella. Emily estaba sentada en la mesa de la cocina, sus manos dobladas cuidadosamente frente a ella, el más leve rastro de agotamiento en sus ojos. Había construido una vida sin él, sin el hombre que una vez había sido el centro de su universo. Ahora era una mujer que había aprendido a vivir con el peso de sus propias decisiones y, sin embargo, en presencia de Ethan, todas las viejas heridas parecían reabrirse. Son mías. Emily, la voz de Ethan era baja, casi suplicante. La pregunta había estado flotando en el aire desde el momento en que los vio en el parque, sus hijos, los que compartían su sangre, sus rasgos, pero que habían vivido una vida sin él. Emily no se inmutó, ni siquiera levantó la vista. Sabía que esta pregunta vendría, y ya había hecho las paces con ella, ya había seguido adelante. No necesitan que entre sí altere sus vidas, dijo simplemente. Su voz fría pero firme: han crecido sin ti, y también has perdido tu oportunidad. Las palabras dolieron, pero Ethan no pudo obligarse a discutir que ella tenía razón. Él había perdido su oportunidad, los había abandonado a todos por la ilusión de una vida que pensó que le traería felicidad. Ahora, mirando a Emily, la mujer que una vez había sido su todo, podía ver los años de dolor en sus ojos, las cicatrices que nunca sanaron del todo. ¿No crees que haya cambiado?, preguntó, su voz suavizándose casi vulnerable. Él no estaba pidiendo su perdón, todavía no, pero necesitaba que ella viera que él no era el mismo hombre que se había alejado hace todos esos años. Emily encontró su mirada por primera vez, y por un momento el mundo pareció detenerse. Ella podía ver la sinceridad en sus ojos, la culpa, el arrepentimiento, pero era suficiente. Todavía no sé si has cambiado, Ethan, dijo en voz baja, y no estoy segura. Creo que puedas. Pasaste años persiguiendo todo lo que no importaba y ahora crees que puedes volver y arreglar todo. No puedes deshacer el pasado. No solo mostrando el silencio entre ellos era pesado como una verdad no dicha que ninguno de los dos quería reconocer. Ethan lo sintió, lo mucho que había sido herida, lo mucho que había renunciado para sobrevivir, y en ese momento algo dentro de él se quebró. Ya no solo estaba luchando por sus hijos, estaba luchando por su perdón, por una oportunidad de demostrar que él no era el hombre que los había abandonado, pero sabía que se necesitarían más que palabras para convencerla. No te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo, dijo con voz firme, no te estoy pidiendo que confíes en mí de nuevo, pero quiero ser parte de sus vidas, quiero estar ahí para ellos, y si no puedes aceptar eso, todavía haré lo que sea que pueda para arreglarlo. Emily no respondió de inmediato, se quedó sentada allí, sus ojos nunca dejándolos de él, como si sopesara la sinceridad de sus palabras contra los años de dolor que finalmente le habían causado. Ella se puso de pie, empujando la silla hacia atrás con un suave rasguño contra el suelo. No puedo prometerte nada, dijo, su voz se quebró apenas, pero te daré una oportunidad de demostrar lo que vales, no a mí, Ethan, sino a ellos. Ethan tragó fuerte, no era mucho, pero era algo, y lo tomaría incluso si eso significaba arrastrarse a través de los escombros de su pasado pieza por pieza. Cuando Ethan salió del apartamento de Emily, se inundó con una sensación de determinación. Sabía que tenía un largo camino por delante, uno que estaría lleno de dudas y conversaciones difíciles, pero tenía que hacerlo por Emily, por los niños. Tenía que enfrentar el pasado que había intentado tanto olvidar. En las semanas siguientes, Ethan comenzó a lanzarse al proceso de reconstrucción. Su trabajo ya no era su único enfoque, su carrera había pasado a un segundo plano, y ahora la tarea más importante por delante de él era reconstruir las relaciones que había destrozado. Empezó de a poco, empezó con los niños. Al principio fue incómodo. Clara, su mayor, apenas lo reconoció cuando apareció en la puerta. Ella era la más resentida por su ausencia, el que más había sentido su ausencia. Sophie, por otro lado, era más reservada, mirándolo con una expresión de escepticismo silencioso. Leo y Max eran los más abiertos con él, aunque todavía se contenían, inseguros de dónde estaban con él. Ethan había pasado años construyendo un imperio, pero frente a sus hijos se sentía como un aficionado. No tenía idea de cómo arreglar el daño que había causado, pero sabía una cosa: no podía deshacer el pasado, y lo único que podía controlar era el presente, así que lo tomó paso a paso. Empezó apareciendo en sus partidos de fútbol, en la escuela o en la mesa de la cena. No los presionó para que hablaran con él, solo se sentó allí en silencio, pacientemente, dejándolos verlo, dejándolos sentir su presencia. Con Clara fue lo más difícil. Ella era la más distante, la más herida, no lo quería en su vida, y lo dejó claro, pero Ethan no se echó atrás, siguió apareciendo, siguió intentándolo, incluso cuando parecía que nada estaba saliendo. Él sabía que la confianza tomaría tiempo, y estaba dispuesto a esperar tanto como fuera necesario. Ya no se trataba solo de ser padre, se trataba de ser alguien en quien pudieran confiar, alguien que estaría allí sin importar lo que fuera, de demostrarles que no era solo un hombre que se había alejado, sino un hombre que ahora estaba comprometido a quedarse mientras trabajaba para reconstruir su relación con sus hijos. Ethan también se encontró confrontando su propio pasado. Había pasado tantos años huyendo de la verdad, huyendo de los errores que había cometido, pero ahora ya no podía ignorarlos. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y sabía que sería lo más difícil que había hecho, pero estaba listo. Por primera vez en años,
Sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no iba a detenerse hasta demostrarles a sus hijos, y a sí mismo que podía ser el padre que merecían. Ethan pasó las siguientes semanas tratando cautelosamente de navegar por el frágil puente que estaba construyendo con sus hijos. Clara, su hija mayor, permaneció distante, su mirada a menudo helada cuando sus ojos se encontraron, podía sentir el peso de su desconfianza, la agudeza de sus preguntas que cortaban más profundo de lo que esperaba. Ella no se contuvo. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué regresaste después de perder todo? Ethan quería decirle que había cambiado, que no era el hombre que se había alejado años atrás, pero las palabras parecían inadecuadas, vacías ante su dolor crudo. Sophie, la más tranquila, dijo poco, pero lo observó con atención. Su silencio era un escudo, un muro impenetrable que Ethan no parecía poder romper. Observó desde la distancia, sus ojos oscuros nunca lo dejaron, casi como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. No hubo palabras de bienvenida, ni gestos de perdón. No lo rechazó de plano, pero tampoco lo invitó. Su actitud reservada hizo que Ethan se sintiera como un extraño en su propia casa. Empezó a darse cuenta de que Sophie, con su tranquila introspección, no podía soportarlo. Era el más difícil de leer y el más difícil de alcanzar. Leo y Max, por otro lado, eran más abiertos. Leo, el más emocional de los dos, lo saludaba con una sonrisa tentativa cuando Ethan entraba en la habitación. Max, aunque todavía cauteloso, era más aventurero, dispuesto a participar en una pequeña charla o incluso unirse a él para un juego, pero incluso ellos no lo abrazaban por completo. Siempre había una vacilación persistente, un cansancio silencioso que hacía que Ethan se sintiera como un extraño en su propia familia. Ethan sabía que para recuperar su confianza, para incluso comenzar a reparar lo que había roto, las palabras no serían suficientes. Los años de silencio, los meses de ausencia habían forjado un abismo que solo podía cruzarse a través de la acción. No podía simplemente decir que había cambiado, tenía que mostrarles, tenía que probarlo. Un sábado por la tarde llevó a los niños al parque. Era una idea que se sentía tan simple, pero tan necesaria. No les había pedido permiso, sino que simplemente les dijo que iban sin expectativas, sin grandes planes, iban a pasar tiempo juntos nada más. Al principio, hubo resistencia. Clara se cruzó de brazos y giró la cabeza, como si para señalar que no estaba interesada. Sophie dudó antes de seguir de mala gana a Leo, y Max, menos seguro pero curioso, lo siguió. Pasaron la tarde jugando al fútbol. Al principio, Ethan tuvo que rogar por su participación. Max fue el primero en ceder y pateó la pelota con más entusiasmo del que había mostrado desde el regreso de Ethan. Leo se unió a ellos y su sonrisa se hizo más amplia al descubrir que el juego era más divertido de lo que había anticipado. Clara, sin embargo, se quedó al margen mirándolos con los brazos todavía cruzados. Sophie, como de costumbre, permaneció en silencio, pero sus ojos siguieron cada movimiento con una intensidad tranquila. Después de una hora, el sol comenzaba a ocultarse en el cielo y proyectaba largas sombras sobre el campo. Ethan sabía que había llegado el momento, no podía esperar un milagro, pero podía dar el pequeño paso de intentarlo. Reunió a los niños a su alrededor y los sentó en el césped. Sé que he hecho un lío de cosas. Ethan comenzó con su voz firme pero llena de emoción. No estuve allí cuando me necesitabas y por eso lo siento, pero ahora estoy aquí y no voy a ninguna parte. Clara, como siempre, fue la primera en responder, aunque fue con escepticismo. ¿Por qué? ¿Deberíamos creerte? Ya nos has tratado antes y ahora crees que solo decir que lo sientes lo hace todo mejor. Ethan la miró a los ojos con el corazón palpitando. Sé que no puedo arreglar el pasado, no puedo deshacer los errores que cometí, pero lo que puedo hacer es estar aquí para ti ahora. Puedo mostrarte que no soy el hombre que se alejó, soy el hombre que está aquí tratando de hacer las cosas bien. Sophie, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló con su voz suave pero significativa. No se trata solo de pedir perdón, se trata de mostrarnos que no solo estás haciendo esto por ti, sino por nosotros. No queremos otra promesa que no cumplirás. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reprimenda de Clara. Sophie siempre había sido la callada, pero ahora entendía que su silencio no era indiferencia, era cautela. Estaba esperando como los demás para ver si sus acciones coincidían con sus palabras. Ethan asintió entendiendo lo que quería decir. No estoy aquí para arreglar todo en un día. Estoy aquí para el largo plazo, para demostrar que puedo ser el padre que te mereces, y comenzaré estando aquí todos y cada uno de los días. Todos los días. Max, normalmente el menos verbal, de repente intervino. Así que jugarás más con nosotros. Ethan sonrió agradecido por la simple pregunta. Lo haré tanto como quieras. Y en ese momento, por primera vez desde su regreso, Ethan sintió los más débiles indicios de conexión. No fue mucho, pero fue un comienzo, ya que los niños lentamente comenzaron a abrirse un pequeño momento a la vez. Ethan se dio cuenta de que reconstruir su confianza no sería un proceso rápido, tomaría tiempo, paciencia y, sobre todo,
Consistencia clara seguía sin hablar, sus ojos seguían distantes. Sophie dijo poco, pero su expresión cautelosa pareció suavizarse muy ligeramente. Leo y Max, ambos cautelosamente optimistas, parecían aceptar el progreso. No estaban listos para perdonarlo todavía, pero estaban dispuestos a darle una oportunidad. Ethan sabía que esto era solo el comienzo. Tenía un largo camino por delante, lleno de dudas, reveses y desafíos, pero por primera vez en años sintió que iba en la dirección correcta, y eso en sí mismo era suficiente. Pasaron semanas después de que Ethan comenzó sus esfuerzos por reconectarse con sus hijos, y justo cuando estaba empezando a sentir que estaba progresando, Olivia inesperadamente reapareció en su vida. El timbre sonó una noche y cuando Ethan lo abrió, allí estaba Olivia. Su rostro pálido, ojos rojos, por lo que parecía una larga batalla con sus propias emociones. Ethan no había anticipado este momento después de todo lo que había sucedido. Su presencia en su vida ahora se sentía como una interrupción, un recordatorio de un pasado del que estaba tratando de seguir adelante. Hola, Ethan, dijo Olivia suavemente. Su voz tenía una mezcla de arrepentimiento y agotamiento. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Te debo una explicación. Ethan se sorprendió, su corazón latía más rápido de lo que debería. Hace mucho que había superado su romance en Whirlwind, pero ahora parada frente a él estaba una mujer que una vez sostuvo su corazón, y no podía ignorar el dolor que le había causado o los sentimientos sin resolver que aún persistían. Olivia, dijo su voz con cuidado tratando de estabilizarse. ¿Qué estás haciendo aquí después de todo? ¿Por qué? Ahora sus ojos bajaron y por un momento Ethan pudo ver la vulnerabilidad que siempre había escondido detrás de su encanto. He estado pensando mucho, Ethan, sobre todo me equivoqué al dejarte. Pensé que estaba corriendo hacia algo mejor, algo que podría hacerme feliz, pero me di cuenta de que estaba huyendo de mí mismo, de nosotros, y ahora estoy aquí esperando que puedas perdonarme aunque no lo merezco. Ethan sintió una mezcla de emociones inundarlo: confusión, enojo, incluso un destello de nostalgia por la mujer que una vez fue, pero cuando el peso de sus palabras se calmó se dio cuenta de que esto era solo otra complicación que no necesitaba. Había trabajado tan duro para reconstruir su vida, y el regreso de Olivia amenazó todo por lo que había trabajado. No sé qué esperas de mí, Olivia, respondió, su tono firme pero teñido de cansancio. Tomaste tu decisión cuando te fuiste, no tengo el lujo de volver a visitar ese momento. Mi familia es mi enfoque ahora, Emily y los niños. No puedo seguir viviendo en el pasado. El rostro de Olivia cayó, el arrepentimiento en sus ojos, casi tangible. Entiendo, susurró, solo quería que supieras que lamento haberte dejado como lo hice y lo siento, Ethan, por todo. Ethan sintió que su corazón dolía por un momento, pero sabía lo que tenía que hacer. Gracias por decir eso, dijo su voz firme, pero no puedo volver atrás, no puedo deshacer el pasado, y no puedo permitirme enredarme en lo que podría haber sido más. Olivia le dio una última mirada persistente llena de tristeza y comprensión antes de asentir. Lo entiendo, solo necesitaba que supieras que estaba equivocada. Adiós, Ethan. Con eso se dio la vuelta y se alejó, y cuando Ethan cerró la puerta detrás de ella se quedó con un vacío persistente. Su regreso había despertado emociones que había intentado enterrar con todas sus fuerzas, pero al final supo que su camino era hacia adelante, no hacia atrás. Era hora de centrarse en la familia que tenía ahora, la familia que estaba comprometido a construir, sin importar lo difícil que fuera el viaje. A pesar de enviar lejos a Olivia, el peso de su pasado todavía pesaba sobre Ethan. Había cometido tantos errores que no podía olvidar o deshacer fácilmente. Sus acciones habían causado daños irreparables, daño no solo a su matrimonio sino a sus hijos y su carrera. Había pasado tantos años construyendo su imperio, acumulando riqueza y estatus, pensando que esto le traería satisfacción, pero en los momentos de tranquilidad, cuando estaba solo con sus pensamientos, se dio cuenta de lo poco que realmente habían significado en el gran esquema de las cosas. Una noche, después de un largo día de tratar de acercarse a sus hijos y reconciliarse con Emily, Ethan se sentó solo en su oficina mirando la foto familiar enmarcada en su escritorio. Era una foto de una época más feliz, antes de las fracturas, antes del divorcio. Recordó la risa, la calidez, el sentido de propósito que vino con ser padre, y luego recordó cómo había dejado que todo se escapara. Sabía que no podía simplemente barrer sus errores debajo de la alfombra. Si realmente iba a hacer las cosas bien, necesitaba reconocer el daño que había causado no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Sus acciones, los atajos que había tomado, las decisiones poco éticas que había tomado en la búsqueda del éxito, todo había contribuido a que Ed se encontrara en el lío en el que estaba ahora. No se trataba solo de recuperar la confianza de su familia, se trataba de enfrentar al hombre en el que se había convertido y admitir ante sí mismo las cosas que había hecho mal. Ethan sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para arreglar las cosas. No podía simplemente disculparse y esperar que todo encajara en su lugar. Los años de negligencia al elegir la ambición sobre la familia habían construido muros que tomarían tiempo derribar, pero tenía que empezar por algún lado. No podía seguir fingiendo que no era responsable del dolor que había causado. Decidió escribir una carta. No era solo una carta de disculpa, era una carta de confesión. Necesitaba confesar los errores que había cometido, las decisiones que lo habían llevado por el camino de la destrucción.
Quería asegurarse de que sus hijos y Emily entendieran que no solo estaba pidiendo su perdón, estaba pidiendo la oportunidad de demostrar que podía ser un mejor hombre, un mejor padre para mis hijos. Sé que te fallé, he tomado decisiones que los lastimo a todos y no puedo deshacer el daño que he causado. Estuve ausente cuando me necesitaban y nunca podré cambiar eso, pero quiero que sepan que estoy aquí ahora, y haré todo lo que pueda para arreglar las cosas con Emily. Sé que he traicionado tu confianza de maneras que son imperdonables, pero no puedo vivir con la culpa de no ser el hombre que mereces. He pasado demasiados años persiguiendo el éxito a expensas de lo que realmente importa. No puedo recuperar el pasado, pero espero que vean al hombre en el que me estoy convirtiendo, un hombre que está listo para luchar por su familia, por su confianza, y por un futuro juntos. Sé que tengo un largo camino por recorrer, y esta carta es solo el comienzo, pero espero que les muestre que soy serio acerca de cambiar, que estoy comprometido a recuperar su confianza, no solo a través de palabras, sino a través de mis acciones. Estoy aquí, y no voy a ir a ninguna parte. Ethan terminó la carta sintiendo una sensación de alivio y pavor. Sabía que no era suficiente simplemente enviar una carta y esperar lo mejor. Esta era solo el primer paso. Lo que importaba ahora era cómo demostraría su compromiso con su familia y consigo mismo. Su viaje acababa de comenzar, pero al menos finalmente estaba enfrentando al hombre que había sido y esforzándose por ser el hombre en el que quería convertirse. El camino a seguir no sería fácil, pero era el único camino que valía la pena tomar. Semanas pasaron después de que Ethan le había enviado la carta a Emily, y aunque no había esperado una respuesta inmediata, su corazón se aceleró cuando recibió un mensaje de ella pidiendo reunirse en persona. La reunión se llevaría a cabo en un pequeño café, un espacio neutral donde el aire no se sentía tan pesado con la historia, pero aún denso con todo lo que había venido antes. Ethan estaba nervioso caminando por el piso de su apartamento antes de irse. Sus pensamientos corrían. ¿Aceptaría ella los cambios que había hecho? ¿Vería la sinceridad en sus acciones? Cuando llegara Emily ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Su presencia era tranquilizadora, pero había una mirada distante en sus ojos. Cuando levantó la vista para encontrarse con su mirada, su expresión era legible, pero había algo más suave en sus ojos de lo que había visto en años. Ethan respiró profundamente caminando para unirse a ella. No se sentó inmediatamente, necesitaba tomarse un momento para ordenar sus pensamientos. Gracias por aceptar vernos, dijo su voz un poco vacilante. No sé qué esperar de esto, pero solo quería verte, ver si hay alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo. Emily lo miró por un largo momento. Sus manos envolvieron su taza de café como si le diera algo de comodidad. Su postura todavía era cautelosa, pero había un destello de algo más, un destello de posibilidad. He leído tu carta, Ethan, finalmente dijo su voz firme, y no te voy a mentir, no es fácil para mí creer que todo es realmente diferente. Me has lastimado de maneras que no estoy seguro de poder perdonar por completo. Ethan asintió sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, dijo suavemente, no puedo cambiar el pasado, pero he pasado todos los días desde que te dejé tratando de descubrir quién soy y qué he hecho, y no se trata solo de obtener tu perdón, se trata de mostrarte a través de mis acciones que he cambiado. No soy el hombre que se alejó, quiero demostrarte que soy alguien digno de tu confianza. Otra vez, Emily se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos estudiándolo de cerca, sopesando sus palabras. Puedo ver el cambio en ti, Ethan, dijo su voz más tranquila. Ahora veo cuánto te esfuerzas, pero tienes que entender que no es suficiente solo decir que has cambiado. Necesitas demostrarme, y más importante, necesitas demostrarles a los niños que realmente has cambiado. No estoy pidiendo un gran gesto, estoy pidiendo consistencia por tiempo, y te estoy pidiendo que nunca vuelvas a cometer los mismos errores. El corazón de Ethan se alegró un poco. Ella no lo estaba rechazando de plano, y eso significaba todo. Él siempre había sabido que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero escuchar sus palabras le dio esperanza. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, te lo demostraré, y se lo demostraré a los niños también. Emily lo miró por un largo tiempo antes de asentir lentamente. No estoy listo para, finge que todo está bien, dijo con voz tranquila pero firme, pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de que me demuestres que has cambiado, pero tienes que entender que este es solo el primer paso. Tienes un largo camino por recorrer. Ethan extendió su mano flotando sobre la mesa antes de apoyarla suavemente. Daré cada paso, Emily, no lo daré por sentado, te prometo. Que Ethan sabía que ganar la aprobación tentativa de Emily era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero desafío estaba con sus hijos. Había estado ausente de sus vidas durante tanto tiempo, y ahora tenía que encontrar una manera de demostrarles que podía ser el padre que merecían. Sus primeros intentos habían sido pequeños: asistir a sus eventos escolares, ofrecerse a ayudar con la tarea, sentarse para cenas familiares, pero nada de eso fue fácil. Clara, la mayor, permaneció más distante. Ella siempre había sido la que más sintió la ausencia de Ethan, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su escepticismo. Sus preguntas sobre su repentino regreso eran directas y cortantes, a menudo haciéndolo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Una noche después de una cena particularmente tensa, Clara, Ethan volvió a hablar. Sabes, papá, no puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien, dijo con tono brusco. Nos dejaste por años y ahora crees que puedes simplemente volver y todo se arreglará. Así no es como funciona. Ethan sintió el aguijón de sus palabras, pero sabía que venían de un lugar de profundo dolor. No espero que todo esté bien, Clara, respondió suavemente. Sé que no es tan simple,
pero ahora estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Quiero arreglarlo, incluso si lleva tiempo. Clara no respondió de inmediato, pero hubo un breve destello de algo en sus ojos, un reconocimiento de que no se estaba rindiendo. Se necesitarían más que solo palabras, dijo con voz todavía cautelosa, pero menos fría que antes. Durante las siguientes semanas, Ethan continuó estando presente, no intentó apresurar las cosas ni forzar las conversaciones, en lugar de eso, hizo un esfuerzo por pasar tiempo con cada uno de los niños, de una manera que se sintiera genuina y natural. Con Max y Leo, los dos más jóvenes, el proceso fue más lento, pero más directo, estaban menos hastiados por su ausencia, más dispuestos a darle el beneficio de la duda. Max fue el primero en empezar a simpatizar con él. Se sentaba con Ethan y le preguntaba sobre su día o hablaba sobre las cosas que le interesaban. Había una conexión tentativa, una reconstrucción lenta pero constante del vínculo que se había roto durante tanto tiempo. Siguió su ejemplo unirse a Ethan para un partido de baloncesto en la entrada una tarde. Por un breve momento, Ethan sintió la alegría de ser padre de nuevo, un sentimiento que no había experimentado en años, pero fue Clara quien tomó la mayor parte del tiempo. Se sentaba a la mesa con ellos, pero su silencio era un recordatorio constante del muro que todavía se interponía entre ellos. Ethan sabía que tomaría tiempo, pero no la presionó, la dejó venir a él cuando estuvo lista. Lentamente Clara comenzó a involucrarse más, aunque fuera en pequeñas cosas como ayudarlo a preparar la cena o trabajar en un proyecto juntos. Una tarde, después de una larga caminata por el parque, Clara finalmente habló: no eres un papá perfecto, pero estoy empezando a ver que lo eres intentando, y eso es todo lo que puedo pedir ahora mismo. Ethan sintió que se le formaba un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. No era para que lo perdonaran, todavía no, pero era un progreso, era el comienzo del puente entre ellos que comenzaba a formarse un pequeño paso a la vez. Sophie, que siempre había sido más reservada, comenzó a hablar más abiertamente. También su comportamiento tranquilo todavía estaba allí, pero ya no se encerraba por completo, se relacionaba con él, y aunque su confianza todavía era frágil, no lo alejaba. Le pidió ayuda con su obra de arte un día, una simple solicitud, pero significaba el mundo para Ethan. Era una señal de que estaba dispuesta a dejarlo entrar, incluso si era solo un poco. A medida que pasaban las semanas, Ethan notó el cambio en todos ellos. No estaban completamente curados, no lo habían perdonado por completo, pero estaban comenzando a confiar en él nuevamente. Era lento y el camino por delante todavía era incierto, pero por primera vez, Ethan sintió que estaba en el camino correcto. Sus hijos comenzaban lentamente a abrirse a él, y eso era todo lo que necesitaba para seguir avanzando. Clara, el escepticismo permaneció, pero sus paredes comenzaban a agrietarse. Estaba claro que todavía necesitaba tiempo, pero Ethan esperaría. Sabía que se necesitaría paciencia, comprensión y un esfuerzo constante, pero por primera vez en años creyó que reconstruir su relación con sus hijos era posible, y no importaba cuánto tiempo tomara. Estaba comprometido a ser el padre que merecían. Los días se convirtieron en semanas y Ethan se encontró caminando por una delicada línea entre la esperanza y la incertidumbre. Sus esfuerzos por reconstruir sus relaciones con sus hijos no habían sido fáciles, pero las pequeñas victorias comenzaban a acumularse. La naturaleza cautelosa de Clara se había suavizado y, aunque a veces todavía estaba distante, había una nueva voluntad de involucrarse con Sophie, aunque el silencio se había vuelto más abierto, invitándolo a su mundo con sus obras de arte. Leo y Max, los más jóvenes, lo habían abrazado con los brazos abiertos. Su amor y confianza surgían más naturalmente que los demás. Ethan estaba comenzando a sentir algo que no había sentido en años, una sensación de equilibrio. El vacío que una vez lo había perseguido comenzaba a llenarse con los sonidos de la risa y la calidez de la familia. Había estado ausente durante demasiado tiempo, pero con cada esfuerzo que hizo, él estaba reclamando lo que había perdido. No era perfecto, pero era real. La relación con Emily, aunque todavía frágil, había avanzado. También habían hablado más abiertamente en las últimas semanas, discutiendo el futuro y cómo podrían navegar los desafíos venideros, pero había un entendimiento silencioso entre ellos. Ninguno de los dos podía volver a como eran las cosas. El pasado era demasiado complicado, demasiado lleno de dolor, pero ambos habían aprendido lecciones valiosas. Ahora entendían que seguir adelante era la única opción. Una noche, después de que los niños se habían ido a la cama, Ethan y Emily se sentaron juntos en el porche mirando el patio tranquilo. El aire de la noche era fresco y las estrellas brillaban intensamente en lo alto. Era un momento de paz, un marcado contraste con el caos que una vez había consumido sus vidas. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Emily en voz baja, su voz teñida de una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Nunca pensé que seríamos capaces de tener esta conversación, incluso estar aquí en el mismo espacio después de todo lo que pasamos. Ethan la miró con el corazón lleno. Yo tampoco, pero aprendí que no podemos deshacer el pasado, todo lo que podemos hacer es construir algo. Emily asintió con la cabeza y sus ojos buscaron su rostro. No puedo prometer que las cosas serán fáciles, Ethan, pero estoy dispuesta a intentarlo por el bien de los niños y por nosotros. La voz de Ethan se suavizó cuando tomó su mano. Haré lo que sea necesario. No quiero perderte de nuevo.
No quiero perder a ninguno de ustedes. La expresión de Emily cambió. Una leve sonrisa jugó en las comisuras de sus labios. Lo tomaremos un día a la vez, pero lo tomaremos juntos. Y cuando la noche se instaló a su alrededor, Ethan se dio cuenta de que, si bien no podía borrar el dolor o los errores del pasado, tenía la oportunidad de crear un nuevo capítulo. Un capítulo en el que no solo era un padre, sino un amigo, un compañero. Un capítulo en el que su amor por su familia se basaba en la honestidad, la confianza y las lecciones duramente aprendidas de los años antes de que las semanas se convirtieran en meses, y aunque Ethan todavía enfrentaba muchos desafíos, había una sensación palpable de esperanza en el aire. Había comenzado a reconstruir no solo sus relaciones familiares sino también su carrera. Las lecciones que había aprendido sobre el equilibrio, la humildad y la importancia de la familia estaban dando forma a cada decisión que tomaba. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo el éxito de manera equivocada, pero ahora sabía que el verdadero éxito se medía en la fuerza de sus relaciones en el trabajo. Las cosas estaban mejorando lentamente. Ethan había comenzado un nuevo proyecto que estaba alineado con sus valores, algo que no solo le proporcionaría estabilidad financiera, sino que también le daría un sentido de propósito. La sombra de sus errores pasados todavía persistía, pero había trabajado duro para enmendarlo y estaba comenzando a dar sus frutos. Sabía que aún no estaba completamente fuera de peligro. Siempre habría desafíos, siempre habría momentos de duda, pero por primera vez se sintió en control de su destino y, lo que es más importante, en control de su futuro con su familia. El vínculo con sus hijos se hizo más fuerte cada día y, aunque Clara todavía contenía una parte de su corazón, la distancia entre ellos se había cerrado significativamente. Sophie, Leo y Max estaban más que dispuestos a compartir sus vidas con él para permitirle entrar a su mundo. Ethan encontró alegría en las pequeñas cosas, las sencillas cenas familiares, los juegos de pelota en el jardín, las charlas nocturnas con Emily sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. No era perfecto, pero era suficiente. Y luego, una tarde, mientras Ethan estaba sentado en el porche con Emily viendo a los niños jugar en el jardín, se dio cuenta de algo que había hecho. Había encontrado una manera de regresar a ellos, de regresar a la vida que una vez había abandonado. No era la vida que tenían antes, pero era una vida construida sobre algo más fuerte, en la confianza, en el cambio, en la segunda oportunidad. Miró a Emily y ella le sonrió con una sonrisa genuina y sincera que hizo que su pecho se hinchara de emoción. No era una sonrisa de perdón ni de olvido del pasado, era una sonrisa de aceptación de seguir adelante, de construir algo nuevo juntos. Ethan sabía que el camino por delante todavía tendría sus dificultades, que habría momentos de duda y conflicto, pero mientras lo enfrentaran juntos, mientras trabajaran en los tiempos difíciles con honestidad y paciencia, él creía que podrían. Podía superar cualquier cosa, había encontrado el camino de regreso a su familia, al amor que siempre había estado allí esperando que regresara y, por primera vez en años, Ethan se sintió en paz con la vida que estaba creando mientras el sol se hundía en el horizonte arrojando un resplandor dorado sobre el patio. Ethan sabía que esto era solo el comienzo, todavía había muchos desafíos que enfrentar, pero ahora, por primera vez, estaba listo para enfrentarlos sabiendo que tenía a su familia a su lado y que tenían su corazón por completo y sin reservas, y se dio cuenta de que era todo lo que necesitaba para comenzar un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, amor y posibilidades infinitas.